Toma de ser radiográfico en pacientes edéntulos. Bioseguridad. El operador debe usar gorro, mascarilla, guantes y careta. El paciente debe ser protegido con un chaleco de plomo y retirar cualquier objeto metálico. Examen oclusal periapical. Este set incluye 6 exposiciones, una proyección oclusal maxilar topográfica, una proyección mandibular en sección transversal oclusal y 4 exposiciones estándar periapicales de los molares. Proyección oclusal maxilar topográfica. Colocar al paciente de tal manera que el arco superior esté paralelo al suelo. La película que se utilizará es la número 4, con el lado blanco hacia el maxilar superior y el borde largo en una dirección de lado a lado. Insertar el receptor en la boca del paciente, colocándolo posteriormente en la medida que lo permita la anatomía del paciente. Se enseña al paciente a morder suavemente sobre el receptor. Colocar el DIP de manera que el rayo central se dirija a más 65 grados de angulación vertical hacia el centro del receptor. El borde superior del DIP se coloca entre las cejas del paciente sobre el puente de la nariz. Proyección mandibular en sección transversal oclusal. Colocar al paciente de tal manera que el arco mandibular esté paralelo al piso. Coloque el tamaño de película 4 con el lado blanco hacia la mandíbula y el borde largo en una dirección de lado a lado. Insertar la película en la boca del paciente, colocándolo posteriormente en la medida que lo permita la anatomía del paciente. Instruir al paciente de morder suavemente sobre el receptor. Colocar el DIP de manera que el rayo central se dirija a 90 grados de angulación vertical hacia el centro del receptor. El DIP debe estar centrado aproximadamente 1 pulgada debajo de la barbilla del paciente. Exposiciones estándar periapicales de molares. En la posición de molares superiores, para tomar estas radiografías utilizaremos la técnica de bisectriz con la película número 2. En el paciente edéntulo, el ángulo de la bisectriz está formado por la cresta del hueso y el receptor. El rayo central es perpendicular a una bisectriz imaginaria. Cuando coloquemos la película, aproximadamente un tercio de esta debe extenderse más allá del reborde edéntulo. Molares inferiores. En esta posición de los molares inferiores, la mandíbula debe estar paralela al piso y se coloca la película dejando un tercio de ella más allá del reborde edéntulo y asegurarse que el DIP apunte a la bisectriz del ángulo. Toma de ser radiográfico en un paciente pediátrico. Podemos observar la diferencia entre la boca de un paciente adulto y un paciente pediátrico. De igual manera, los distintos receptores que utilizaremos. Para la toma de los incisivos superiores, colocamos la película de manera vertical posicionando siempre el punto guía hacia incisal. Y posterior a ello colocamos el cono en un ángulo de más 45 grados. Para los caninos superiores, posicionamos la radiografía de manera vertical, centrando el canino y dejando el margen de seguridad de 2 milímetros. Posicionamos el cono a un ángulo de más 50 grados. Luego tomamos los premolares superiores, posicionando el receptor de manera horizontal, verificando que el punto guía vaya hacia el lado oclusal y colocamos el cono a un ángulo de más 40 grados. Para la toma de los molares superiores, lo hacemos siempre de manera horizontal, de la manera más posterior que sea posible y el cono posicionado a un ángulo de más 30 grados. Toma periapical de los incisivos inferiores. Para ello posicionamos la película número 0 de forma vertical entre los incisivos centrales y laterales.
Posicionamos el cono a un ángulo de menos 25 grados. Para la toma periapical del canino inferior, procuramos que éste quede centrado en la película, dejando siempre un margen de seguridad de 2 milímetros. Posicionamos el cono a un ángulo de menos 20 grados. Continuando con el set radiográfico, tomamos los premolares inferiores. Posicionamos el receptor de manera horizontal, acomodándolo de la mejor manera posible. Esto se toma con un ángulo de menos 15 grados. Para los molares inferiores, posicionamos el receptor con el punto guía hacia oclusal y, de ser posible, colocarlo de la manera más posterior. Luego ponemos el cono a un ángulo de menos 5 grados. Radiografía oclusal superior. Para ello, nos ayudaremos con un receptor número 2, ya que este abarca todas las superficies oclusales en la boca de un paciente pediátrico. Lo posicionamos de manera superior y posterior a ello colocamos el cono a un ángulo de más 60 grados. Para la radiografía oclusal inferior, colocamos el receptor de manera que verifiquemos que abarque todas las superficies oclusales de la boca del paciente y ponemos el cono en un ángulo de menos 55 grados. Radiografía de aleta de morbillo. Ocuparemos lo que es un receptor número 1. Para ello nos vamos a ayudar con un trozo de tirro, colocándolo de manera centrada. Luego lo posicionamos en la boca del paciente, pidiéndole a este que por favor muerda el trozo de tirro y cierre de manera suave. Luego de ello colocamos el ángulo del cono a más 10 grados y repetimos del lado contrario.